¿Qué tan cerca está la inspiración de copiar? Es un tema interesante, pero primero topemos 4 temas diferentes. O sea, todos los artistas aprenden copiando. ¿Por qué? Porque desde siglos pasados se copian obras famosas para que, obviamente, el artista más o menos aprenda la técnica, los colores, la forma, así más o menos como la composición, porque estás creando pinturas ya famosas. O sea que es un punto interesante porque así estás aprendiendo a pintar, pero directamente con obras que ya existen. Por eso, ese término de copiar en este punto no influye tanto. Hablemos más o menos porque para entender composición, color y técnica es necesario practicar obras que ya obviamente existen, porque no te vas a poner a crear cosas de la imaginación y así no vas a entender perfectamente cómo funciona esto. Así que hablemos algo, porque copiar para aprender es algo interesante, porque es lo mejor. Lo mejor. En un término, yo puse varias referencias como Picasso, Van Gogh, muchas pinturas abstractas también, porque en verdad hay que practicar varios estilos para que al fin y al cabo entiendas más o menos cómo funciona esto del arte. Y sí, así mayormente puedes aprender, porque copiar para estudiar se hace con fuente educativa y reconociendo la obra original. O sea que tú no estás directamente diciendo que esa obra es tuya, que esa obra la creaste tú, no. Es fines para aprender. Estás copiando la obra ya que existe para aprender. Mayormente se trata de copiarla a idéntica, pero cuando estás aprendiendo directamente no te sale igual, porque hay que tener mucho talento para copiar una obra que salga tan perfecta. En este punto hablaremos un poquito, hablemos de qué tan cerca está la inspiración de copiar. O sea, desde un punto objetivo, la inspiración está más cerca de lo que tú crees. Porque desde un punto, tú puedes ver una pintura en sí, verla face to face, una pintura, wow, increíble. Ese artista usa unos colores, un fondo muy interesante, sabe mezclar colores. En sí, esa técnica, eso tú lo puedes llevarlo a tu estilo, a tu esencia. Pero más o menos eso sería como la inspiración. Desarrollemos un poco más. Toma elementos correctos, pero lo reinterpretas. O sea, tomas elementos concretos, pero lo reinterpretas. Desde un punto en sí, ya ahí estás cogiendo algo interesante que te llamó la atención, pero en sí no estás robando, porque lo estás transformando en tu esencia. Lo estás tomando, pero lo reinterpretas. O sea, que no lo haces directamente como lo viste, sino que lo haces a tu estilo, a tu esencia. Y así más o menos puedes entender cómo funciona esto. Directamente no lo estás copiando, porque directamente hay un punto objetivo. Si tomas y coges una pintura que ya existe y la pasas a tu estilo, ahí la estás reinterpretando. O sea que no estás copiando la obra, pero le tienes que decir que te inspiraste de esa obra, porque eso significa que estás dándole crédito a una obra que ya existe. Ahí es de un punto objetivo. Todos los artistas, en fin, copian. Pero hay que entender qué tan cerca está la inspiración del plagio. Porque la inspiración, uno puede tomar la paleta de colores, la composición de un artista, o sea, la temática de algo más. Podemos decir como la temática de algo más, pues de un término de que estás tomando como la idea que él quiso dejar dicha en la pintura. O sea, que él quiso transmitir que la tristeza, el engaño, el robo, romance, todo eso, pero tú lo que haces es cogerlo y tratar de representar ese sentimiento, pero a tu forma, a tu estilo, sin robar ninguna composición ni nada de eso en sí. De ese término se llama inspiración, no plagio. Pero ahora desarrollemos qué es el plagio directamente. ¿Por qué la inspiración está tan cerca de plagiar, de copiar una obra que ya existe? Y ahí es que viene el punto clave, mi gente. Este dato tienen que ponerle atención porque copiar la mayor parte de la obra
se denomina plagio. O sea, directamente te estás robando toda la idea, la estás pegando como si fuera tuya y dices que fue inspiración, que te inspiraste, pero no, directamente la estás robando. Pero también, como a veces uno como artista, hay que ser inteligente, porque si cambias detalles mínimos en la obra que te inspiraste, o sea que le estás cambiando a una flor, le quitaste la flor y ya por eso es única la obra. No, es plagio. La estás copiando, pero solo le quitaste algo que ya tenía agregada a la obra original. Significa que obviamente la estás copiando igual. Detalle mínimo vale a plagio, o sea, la estás plagiando. La estás copiando directamente, aunque le cambies un objeto, la estás plagiando. Porque si tiene los mismos colores, el mismo fondo, toda la composición, excepto un objeto, eso es plagio, directamente. Es plagio. Tienes que tener en cuenta que, la verdad, hay que aprender a robar, pero como artista, no plagiar, desde un punto objetivo. El artista más o menos mayormente lo entiende cuando estás plagiando, porque indirectamente te llega como el síntoma de que tiene que salir idéntico, tiene que salir bien, como igual a la pintura que estás viendo, y eso ya directamente es plagio. En serio, le estás gastando al artista. La verdad, lo más coherente es como que si tú lo presentas como si fuera tuya la obra. Cuando tú la estás presentando, es mía, de mí, es original, o sea que es mía, yo la creé, yo la hice desde cero. Eso significa que, y directamente, desde que dices eso, la gente piensa que es tuya, pero en verdad es idéntica a una obra que ya existe. Ahí pueden venir muchos rumores, muchas cosas, y en sí es plagio. La verdad, ¿qué tan cerca? Porque la frontera está tan cerca de la inspiración y el plagio, de copiar, es mínimo. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que estás haciendo, artista. Mi opinión personal, la verdad, en un punto, todo artista copia para aprender, para entender, para comprender composiciones, pero en sí hay que tener cuidado, porque desde robar como un artista, no plagiar. Hasta aquí el video de hoy, chicos. No olviden que no pares nunca. Y el arte es increíble. Hasta un cierto punto. Hasta la próxima.